Bienvenidos a nuestro short número 77. Hoy nos acompaña Dan Fleitman, doctor en medicina y psicoterapeuta especializado en sanación integral. Con una trayectoria de más de 25 años en la exploración y enseñanza de prácticas de sanación mente-cuerpo. Formado como psicoterapeuta corporal en el Instituto Reitman en Israel y como terapeuta en el Focusing Institute International. Dan ha desarrollado su propio enfoque de espiritualidad aterrizada, integrando la neurociencia, el mindfulness y la medicina funcional con métodos ancestrales de sanación. Además, cuenta con una certificación en terapia asistida con psicodélicos por California Institute of Integral Studies, promoviendo su uso consciente para la autoexploración y conexión espiritual. Dan ha sido parte del cuerpo docente en instituciones de renombre como el Instituto Reitman, el Instituto Integra y la Universidad del Medio Ambiente, impartiendo cursos y retiros durante prácticamente 2 décadas. Bienvenido, Surfers, mi querido Dan. Muchas gracias, querido Roger. Me gustaría comenzar contigo hablando de tu enfoque y trayectoria. Pareciera estar mucho más enfocado a esta parte del despertar de la conciencia y del autoconocimiento. Y me gustaría que nos contaras qué te llevó a este viaje, cómo es que llegaste aquí y cómo llegaste a esta perspectiva que tiene que ver más con el autoconocimiento y la autoconciencia. Pues mira, ha sido un camino largo, como dices, son ya muchas décadas, entonces creo que poner el dedo solo en un instante me va a resultar complicado. Pero yo partí en mi camino profesional como médico alópata, un médico cirujano, que rápidamente me di cuenta de los alcances increíbles que tiene la medicina, pero también de muchas limitantes que tiene, principalmente en temas de salud mental, en temas que tienen que ver con la mente y el conocimiento de nuestro sistema neurológico. Poco a poco me fui dando cuenta que a pesar de que estas herramientas nos ayudan a conocernos y a descubrir quiénes somos, muchos procesos en el ser humano ocurren en el inconsciente, no ocurren en la parte consciente, que es lo que nosotros sabemos de lo que estamos pensando, sino que son energías que están inconscientemente operándonos, un poquito como un titiritero que tiene unos hilos y nos estaría moviendo, pero pues no vemos al titiritero, ¿no? Estamos siendo controlados y reaccionamos a la vida y no respondemos a la vida. Y mi camino me fue llevando a conocer estas distintas medicinas psicodélicas, primero en carne propia, y de repente me fui dando cuenta que tenían un potencial de, nuevamente, justamente descubrir a este titiritero, que son los hilos del inconsciente, y cómo están generando en nosotros pues que reaccionemos a la vida y no realmente seamos libres en nuestras tomas de decisiones, en la manera en que pensamos, en la manera en que sentimos, en la manera en que actuamos. Y bueno, empecé a descubrir que y a muchas personas en todo el mundo, instituciones médicas muy grandes haciendo mucha investigación al respecto, con excelentes resultados, y bueno, pues de ahí fue como llevándome el camino hacia juntar lo que es la medicina, la salud mental y la psicodélica. ¿Nos puedes contar qué es exactamente un psicodélico y cómo funciona en el cerebro? Mira, son una familia muy grandes. Están lo que conocemos como psicodélicos clásicos, que estarían por ahí, por ejemplo, la psilocibina, de los famosos honguitos psicodélicos. Estaría el DMT, que es la sustancia activa que tiene la ayahuasca. Está el famoso LSD, que esos serían los que son psicodélicos clásicos o tradicionales. Estos actúan en el cerebro en distintas formas, pero actúan en unos receptores de serotonina que se llaman receptores 2A, y al activarlos de ciertas formas y en distintas áreas de nuestro cerebro, generan que el cerebro funcione diferente. Entonces, pues un poquito si hablamos de software y hardware, por ejemplo, generan que realmente el procesamiento de la información en el hardware, que es nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, y estas medicinas lo que hacen es que hay una comunicación mucho más, lo que llamamos entropía cerebral, una comunicación que es muy amplia, y entonces hay una intercomunicación entre todas las áreas del cerebro, lo que nos permite una expansión de la conciencia muy grande. Por otro lado, generan procesos de neuroplasticidad, que eso quiere decir que el cerebro puede volver a hacer o generar nuevas conexiones neuronales. Entonces, el cerebro, cada vez que hace conexiones neuronales nuevas, es un aprendizaje nuevo, es un patrón nuevo, es un hábito distinto al que tenemos. Y pues lo que hemos estado acostumbrados a hacer, pues lo podemos hacer de una manera diferente. Dan, el boom de la psicodelia en términos, digamos, de negocio
Y creo que algo muy relevante es que la FDA, ¿no? Que es este organismo que regula, entre otras cosas, por ejemplo, el tema de los medicamentos, resulta que otorgó y designó terapia innovadora a la psilocibina en temas de depresiones mayores, inclusive el MDMA, para temas de estrés postraumático, sobre todo muy enfocado en temas de los soldados, ¿no? De la gente que viene de la guerra. Y es donde han estudiado mucho esto. ¿Cómo hoy se están utilizando y en qué casos? Y si nos puedes compartir algún caso, digamos, de éxito que conozcas que haya resultado distinto al tratamiento quizá normal que se hubiera seguido con un paciente con otro tipo de terapias. Son varias temáticas las que trae Roger. Una es este uso que, como dices, ¿no? En los últimos años se le ha dado, que empieza mucho sí en Silicon Valley, se empieza a utilizar mucho, ahí lo empiezan a usar todos los ingenieros en sistemas y toda esta gente que quiere desarrollar nuevos productos y nuevas innovaciones interesantes, pero tiene este enfoque, como lo estabas diciendo hace un ratito, que lo utilizan para mejorar la productividad, para poder tener más atención, un foco más alto, poder estar más horas frente a la pantalla. Sí es cierto que estas medicinas nos generan este tipo de ayuda, ¿no? Si realmente nos dan más foco, nos ayudan a la creatividad, tenemos una mayor energía. Y es cierto, pero son algo mucho más profundo que eso. Hay casos muy interesantes en el mundo. Hablabas de Steve Jobs, por ejemplo, y Steve Jobs también utilizaba a lo mejor este tema de microdosis en algún momento para ser más productivo, pero la revolución que puede traer en los temas ¿no? de tecnología, que no es uno más que hizo simplemente algo de tecnología, ¿no? Por eso todo el mundo conocemos a Steve Jobs y hablamos de él. ¿Qué ocurrió en su mente que pudo tener una visión tan distinta de algo que existía? Es decir, pudo pensar o pudo ver algo afuera de la caja, ¿no? Think out of the box. Y revolucionó lo que conocemos hoy como tecnología, y todos traemos, ¿no? un móvil hoy en la bolsa, por ejemplo. Y si ves los Beatles, por ejemplo, comienzan a tocar ese tipo de música. Los primeros discos que escuchas son ese tipo de música. Vete a los últimos años cuando empiezan a tener una exploración espiritual y psicodélica y generan una revolución en la música que al día de hoy nos impacta. Entonces, hay casos de éxito más allá de la terapia en el mundo que podemos ver. A nivel de terapia te podría hablar, por ejemplo, justamente un poco lo que tú decías. Yo trabajo con pacientes tanto con depresión como con estrés postraumático, y me ha tocado casos, muchos, más de uno, en donde gente que está al borde del suicidio, que está teniendo pues una dificultad en despertarse en la mañana, en salir adelante, a través de este tipo de terapias, pues puede reencontrarse con quién es, consigo mismo, volver a sentir el calor del sol y poder realmente ¿no? potencializar su vida. Obviamente no es que es una píldora mágica, es todo un trabajo interior que hay que hacer, ¿no? Es una herramienta dentro de muchas, pero que tiene un potencial muy grande. Tanto que, como tú lo estabas platicando, la FDA, ¿no? La FDA lo define como una terapia innovadora, y eso es muy interesante porque estas terapias innovadoras, digamos que entran en lo que le llaman un tipo de fast track, donde la aprobación se vuelve mucho más rápida, justamente porque hay una gran problemática, por ejemplo, en depresión y en estrés postraumático, en veteranos de guerra en Estados Unidos, y de repente en los estudios parece que hay aquí un tratamiento que tiene un potencial como ningún otro y que puede salvar vidas realmente. En concreto, digamos, el auditorio que nos escucha, principalmente emprendedores, empresarios o profesionistas que quieren emprender, pareciera no necesariamente necesario el uso de psicodélicos, ¿no? Podría ser o tratarse de alguien que es sano mentalmente y no requiere nada. Y tenemos casos también muy importantes de suicidios, o tenemos casos muy importantes de depresiones, inclusive en los casos que todo el mundo pensaría que es el gran éxito, que es vender tu negocio, ¿no? Y es de estas grandes ventas de negocios que luego hay institutos que recogen a estos billonarios para poder restablecer su vida y propósito y poder darles esta plenitud. Sin embargo, también tú y yo platicamos hace unos fines de semana, pues que hoy, digamos, si queremos cifras globales, solamente entre el 20 y el 30% de las personas en el mundo hacen ejercicio, ¿no? Para generar esta
serotonina y estas otras sustancias importantes, y endorfinas, etcétera. Y por otro lado, tienes solamente entre el 8 y el 10% de la gente en el mundo que medita. ¿Cómo pensarías o cómo se te ocurre que este grupo particular puede identificar estos patrones que lo pueden llevar a asistir a una persona como tú o a otros terapeutas a decir, oye, creo que tengo un problema y creo que tengo que resolverlo, y quizá uno de los caminos sea la psicodelia? Mira, yo te empezaría diciendo, Roger, que no son medicinas que son únicamente para resolver este tipo de problemáticas. Ciertamente lo hacen, y lo hacen de manera excepcional, mucho mejor que los tratamientos psiquiátricos convencionales que tenemos, que mucha de tu audiencia, me imagino, que siendo empresarios y emprendedores con altos niveles de estrés, pueden estar tomando algún tipo de antidepresivos, ansiolíticos y demás. Entonces, este tipo de tratamientos, por lo menos en estudios clínicos modernos, resulta ser mucho más eficaz. Para tu audiencia, yo te diría, obviamente si alguien tiene una depresión o un tema de ansiedad, le va a funcionar mucho. Y yo creo que es interesante entender que, o sea, y tienes toda la razón, pero creo que es importante darnos cuenta que como empresarios y como emprendedores, las personas que te están escuchando impactan porque impactan. Es decir, no es una opción el impactar o no impactar. Es decir, lo hacen, quieran o no. El tema es cómo quiero impactar y qué tipo de impacto quiero tener, ¿no? Que esa es tu propuesta, es decir, ok, vamos a tener un impacto positivo en nosotros y en el mundo y en la sociedad y en nuestro país y en nuestras comunidades. Pero el impacto ocurre, ¿por qué? Porque tienes una posición de poder, porque tienes una posición donde tienes gente que depende ¿no? de sus sueldos de ti, o que depende de sus horas de trabajo. Ciertamente, como dices, hay muchas otras cosas que uno puede hacer como empresario y como emprendedor, como dices, hacer ejercicio, meditar, hacer terapia. Hay cientos de versiones y de procesos que uno puede hacer. Concuerdo contigo que en este mundo moderno, que no se hace mucho, tú estabas dando los porcentajes hace ratito, pues de repente tenemos algo que puede acelerar esto, vale mucho la pena, pero también entender que siempre ha sido así. Es decir, si volteas a ver cualquier cultura milenaria, ahí están todas estas medicinas utilizadas de una manera cuidadosa, responsable, y que ayudó a estas culturas a generar sociedades a veces, no a nivel tecnológico, pero a nivel social y a nivel humano muy, muy avanzadas, y mucho más avanzadas a veces que la nuestra, que tenían una relación con el entorno y con el medio ambiente, por ejemplo, completamente distinto a nuestro. Entonces, yo creo que vale la pena por lo menos pensar en el utilizar estas herramientas psicodélicas, nuevamente, ¿no? Con una guía correcta, con un acompañamiento, no comprarlo en la calle y utilizarlo y a ver cómo me va, pero no creo que tenemos que tener la justificación de que estoy deprimido para decidir que quiero ¿no? expandir mi conciencia y encontrar la mejor versión de lo que puedo ser y de lo que puedo impactar en el mundo. Y si esto ayuda, pues creo que vale la pena. Tienes un concepto que me gustaría que nos contaras de qué se trata, que llamas espiritualidad aterrizada. ¿Qué significa y cómo lo aplicas? Es la capacidad que tenemos los seres humanos de integrarnos a la realidad en la cual vivimos. Integrarnos quiere decir realmente saber en la profundidad, es decir, no simplemente como a nivel intelectual, que somos seres interdependientes y que estamos en una profunda relación con todo lo que existe y en esta realidad. Desde el aire que respiramos, hasta las plantas que crecen y nos nutren, hasta los otros seres humanos y los otros animales que hay por acá, etc. Y en una sociedad muy individualista como la nuestra, como la sociedad moderna, donde vivimos a lo mejor en cajitas que tienen 50 pisos, y en cada piso hay cajitas donde cada familia está separada, y donde ya no vivimos como una comunidad como se vivía a lo mejor en algún momento anterior, no que fuera mejor, pero simplemente es la realidad en la que vivimos, y donde cada quien ve por su individualidad y potencia mi individualidad. Vivimos un poco aislados, o sea, hay una sensación profunda de soledad, y los números, como tú estás diciendo, salud mental, no mienten. Es decir, los números en cuanto a depresiones, ideación suicida, trastornos de ansiedad, adicciones y demás, no son casuales. Es decir, vivimos en un contexto que no es fácil emocionalmente para nosotros, y mucho tiene que ver con un tema de aislamiento.
Y espiritualidad es volver a regresar a esa sensación de ser parte de una realidad que es milagrosa, porque que tú y yo podemos estar aquí platicando y haciéndonos las preguntas que nos estamos haciendo, es un milagro, ¿no? Si pudiera no estar ocurriendo, y sí está ocurriendo. Creo que a veces en nuestro contexto ha ocurrido que la espiritualidad son estos hippies o que se van a la montaña y meditan todo el tiempo y que están en un desapego total de un otro plano, que es el plano en el que vivimos, que es el plano económico, que es el plano social y que es importante también. Que creo que en otras palabras, desde mi visión o desde mi óptica como médico y como terapeuta es esta, pero creo que es muy similar a lo que tú propones, ¿no? ¿Cómo puedo traer una empresa que está conectada y que comparte y que tiene un impacto, por ejemplo, ¿no? Eso para mí sería una empresa que tiene una espiritualidad y está aterrizada. En mi mundo lo llevo más a un nivel individual y de una sanación, ¿no? Individuo por individuo y persona por persona y no como una empresa, pero creo que es esto. Creo que hablamos de algo muy similar con palabras distintas a lo mejor. Acabas de darle a clavo en algo importante porque lo relaciono con distintos conceptos, inclusive con algunas entrevistas que hemos tenido previamente sobre, por un lado, esta línea que muchos ponen, ¿no? Que entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? Que nosotros aquí decimos pues, que eso no existe, ¿no? Porque la vida es la vida y la vida es una interrelación entre las dos y simplemente tienes que saber cómo mantener las dos en equilibrio, pero no es como, ya llegué a mi casa y ya no puedo pensar en trabajo o viceversa. Pero creo que esta línea que ha puesto la humanidad en ese sentido también tiene que ver con esta línea que existe entre la parte espiritual y la no espiritual, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo puedo pensar o cómo puedo creer que un empresario es espiritual, ¿no? Eso es un pensamiento antiguo que decía, oye, pues no, es que el empresario es un cerdo capitalista, ¿no? O sea, él no tiene corazón, no puede estar pensando en temas espirituales, ¿de qué me estás hablando, ¿no? Y ahora creo que, inclusive aquí en este espacio, yo hablo mucho del empresario hippie, que para mí es como esta dualidad que existe, que a ver, que levanto la mano, la empresa más valiosa del mundo que se llama Apple, tenía como líder a un empresario hippie, que era Steve Jobs. Totalmente. Entonces, esa es espiritualidad aterrizada, ¿no? Es justamente, ¿no? Exacto, y que no se asusten los empresarios más conservadores, ¿no? Ahí está, y todo el mundo tiene su iPhone y todo el mundo lo compra, porque al final del día él lo que buscaba desde el principio era esta dualidad que somos más bien que es una unidad, pero que digamos que se divide, y que finalmente somos las dos. Entonces que no olvide el empresariado, el emprendedor o el profesionista que tenemos que tener ambas para que el ser humano tenga la mayor plenitud posible, inclusive en términos de productividad, probablemente teniendo esta dualidad y pudiendo tener esta capacidad de meditar o de poder consumir este tipo de psicodélicos, pues potencia su humanidad. No hablo ni siquiera de su parte profesional, su humanidad. Y creo que eso, al final, como dices tú, en esta capacidad de impactar, pues se traduce en exponenciar todas y cada una de las cualidades de la persona. Concuerdo contigo, en todas las palabras que dices. Y creo que en desmitificar esa palabra, ¿no? Espiritualidad, no como algo que ocurre en el templo y en la punta de la montaña y solo cuando estás de pelo largo y bata fumando mota, ¿no? Sino la espiritualidad que ocurre dentro de una empresa, que ocurre en el día a día, que ocurre cuando te sientas a comer con tu familia, que ocurre cuando estás con los colegas. Esa es la espiritualidad aterrizada, ¿no? Es este contexto donde, como justamente lo dices, es decir, dejamos de ver áreas de la vida como sagradas y otras como no sagradas, ¿no? Como sacrilejas, y entendemos que lo sagrado está todo el tiempo, que la vida misma es lo sagrado, que el encuentro con el de enfrente es con el cajero del banco es lo sagrado, que el buenos días que digo es lo sagrado, ¿no? que la respiración que estoy tomando ahorita o el vasito de agua que me estoy tomando, eso es el momento sagrado. No sagrado en este sentido a veces como de la iglesia, de grande, sino sagrado en la sencillez de lo milagroso y lo hermoso que puede ser. Y yo no veo a la empresa como algo separado de eso, ¿no? Todo lo contrario que te hace un ratito. Yo lo veo como
justamente como dentro de este sistema, como un engran, que es un engran bastante más grande, porque es una empresa, ¿no? Y no es un engran personal, y que tiene un torque bien grande, y que justamente por eso pues, es ahí donde más posibilidades de cambio existen. Oye, y también creo que hay que poner el dedo en la llaga para aquellos que digan, entonces pues soy empresario hippie, entonces puedo llegar con mi con mi mota ahí a la junta y tal. Pues bueno, tampoco, ¿no? O sea, creo que también al final del día, y vuelvo al ejemplo de Jobs, pero tienes a este cuate que era un crafter, un perfeccionista, en querer que el producto, la solución que tenía fuera realmente la mejor versión de lo que podía crear, y que si bien sí tuvo su etapa en donde llegaba descalzo a todas las juntas, apestoso, y bueno, después ya pudo modificar eso. Dan, dime, ¿qué es lo que estamos viviendo en México y en Latinoamérica en términos de los psicodélicos? O sea, hablamos de la FDA en Estados Unidos, probablemente Europa tiene otras circunstancias también, pero ¿qué vivimos en México y en Latinoamérica en términos de esto? O sea, ¿cuál es el avance? ¿Dónde estamos parados en términos legales? ¿Cuáles o si existen iniciativas de ley al respecto, investigaciones de las grandes universidades en México y Latinoamérica? Es complejo, es interesante. Por un lado, México, a nivel de medicinas ancestrales, que son muchas de estas medicinas psicodélicas, es uno de los bastiones que a lo largo de los siglos han sostenido muchísimo conocimiento. Y esto tiene que ver con culturas ¿no? indígenas, nativas, que han cuidado estas tradiciones y el uso responsable, con reducción de riesgos, porque no son medicinas ligeritas, ¿no? Es decir, tienen un potencial tremendo y que hay que saber utilizarlas y hay que tener una guía correcta. Dicho eso, en los ámbitos más médicos estamos muy atrasados, hay muy poca investigación. Es muy difícil que COFEPRIS todavía de estos tipos ¿no? de permisos para hacer investigación. Sí existen, pero son mínimos. Y a nivel de legalidad seguimos en un lugar donde están clasificadas estas sustancias en la misma clasificación, por ejemplo, que pudiera clasificarse la heroína o la cocaína, ¿no? o lo que realmente son estas drogas que tienen un impacto social muy, muy grande. Cuando en realidad es una mala clasificación que se hizo hace mucho tiempo y que hoy no tiene ningún sentido. Es decir, si hacemos medicina basada en evidencia y si hacemos decisiones, ¿no? y hacemos leyes basadas en evidencia, hoy la evidencia es clarísima de que debería haber una legalidad completamente diferente. Es importante que haya un marco legal sobre el uso de estas medicinas. No es algo que se tiene que vender en el Oxxo, ni mucho menos, ¿no? Pero es importante hacer un marco legal adecuado. Que no tenemos tristemente todavía en México y en Latinoamérica. ¿Qué le dirías a alguna persona, empresario, emprendedor, profesionista, da igual, pero que quisiera pensar o empezar a experimentar basado en algún problema que pueda estar viviendo, este tipo de psicodélicos? ¿A quién se acerca? ¿Cómo se acerca? ¿Cómo saber si a quien se acerca es una persona certificada de confianza y que sabe la utilización de estas microdosis y puede llevarlo realmente en un camino seguro y saludable? Como tú lo dices, es acercarse a las personas correctas que tenemos la experiencia, que tenemos las formaciones correctas para poder acompañar, para decidir juntos si es el camino, si no es el camino para la persona, qué tipo de medicina sería, cómo se utilizaría, ¿no? etcétera. Creo que eso es importante. Obviamente, con muchísimo gusto pueden buscarme todos tus oyentes, ¿no? Pueden encontrarme en las redes o escribirme un mensaje sin ningún problema. Y hay varias instituciones interesantes, por lo menos en el mundo, que están haciendo esto. Una de ellas es MAPS en Estados Unidos, que trabaja mucho en estrés postraumático, y otro sería el Johns Hopkins Institute for Psychedelics, que es parte del Hospital Johns Hopkins en Baltimore. Y aquí en México tenemos un simposio, vamos a tener un simposio médico en enero, entonces si alguien también está interesado, en enero tenemos un simposio médico en Médica Sur, justamente, finales de enero, donde
tenemos ponentes internacionales y mexicanos y latinoamericanos sobre estos temas, y este puede ser un muy buen foro para empaparse un poquito de esto, conocer lo último que está viendo en investigación, los usos ¿no? y obviamente los riesgos que puede haber y cuando no se utilizan correctamente. Entonces ese sería un buen foro para poder como conocer. ¿Cuándo es este foro y quiénes y más o menos qué temas se van a tocar? Claro, este foro es finales de enero, me parece que es el 31 de enero, 1 y 2 de febrero en Médica Sur. Y se van a tocar varios temas. Viene Rick Doblin, te hablaba de esta institución de MAPS, son los que están haciendo todo el abordaje con la FDA en Estados Unidos para la legalización del MDMA y del MDMA para el trabajo con estrés postraumático. Entonces viene el director de MAPS, viene Ron Siegel, que es un psiquiatra de la Universidad de Harvard muy interesante, que él habla mucho de neurociencia. Va a estar una persona que estuvo en Johns Hopkins trabajando como líder entre los terapeutas en las investigaciones que se han hecho con psilocibina en depresión. Mexicanos está Carmen Amezcua, una psiquiatra que ha trabajado mucho tiempo también en pues hablar sobre psicodélicos y reducción de riesgos. Raúl Escamilla, otro psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría. Yo voy a dar una plática también por ahí, un poquito más enfocada a la parte la parte de la conciencia y menos un poquito en la parte médica, un poco más en la parte de conciencia, que es lo que a mí me apasiona mucho. Entonces va a estar interesante. Dan, si pudieras resumir tu propósito o misión de concientización acerca del tema de los psicodélicos, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los surfers sobre este tema? Que son herramientas sumamente valiosas, útiles, que tienen y deberían tener un lugar en nuestra sociedad, sin duda alguna, porque creo que pueden aportar muchísimo, pero que al mismo tiempo, justamente por la potencia que tienen, no se deben utilizar a la ligera, ni en entornos que no son los correctos, que justamente cuidemos como empresarios, como sociedad, que sea el uso correcto de estas medicinas el que nos permita que haya una legalidad y un marco legal adecuado. Porque estas prohibiciones surgen cuando hay un mal uso de esto, y entonces hay una confusión entre que la medicina es mala y el uso es el incorrecto, ¿no? Entonces, pues no creo que porque alguien se corta con un cuchillo o un dedo, pues tenemos que prohibir los cuchillos, ¿no? Creo que es enseñarnos a usar el cuchillo, y entonces nos permite pues cortar nuestros alimentos y alimentar a nuestros hijos con ese cuchillo. No tenemos que cuidar, ¿no? No tenemos que prohibir los cuchillos, pero creo que tenemos que aprender a usarlos y utilizarlos en una forma correcta. Pues yo te diría, esto es algo parecido, es una medicina que tiene mucha potencia, que tiene potenciales tremendos, pero justamente por eso tenemos que ser un poquito más cuidadosos y respetuosos con ellos. Pero antes de concluir, me gustaría de que nos digas cómo la comunidad puede compartir contigo, puede interactuar, puede preguntarte más cosas, en dónde te pueden encontrar. Me pueden encontrar a través de redes, en Instagram estoy como dan.fleitman. Se pueden meter también a mi sitio web y por ahí hay también formas de contactarme. Es dr de Dr. Fleitman, drfleitman.com. Y LinkedIn también ando por ahí como Dr. Dan Fleitman. Entonces cualquiera de estos puede ser un medio, y muy bienvenidos. Cualquier duda, pregunta, muy feliz de poder compartir con todos. Y bueno, si se animan a este foro que vamos a tener, como les digo, en Médica Sur a finales de enero, lo pueden buscar. Lo estamos organizando junto con el Instituto Newman, así lo pueden buscar. Su página, Instituto Newman, es un instituto de formación de psicotrauma, y ahí tiene toda la información de este simposio sobre psicodelia. Dan, pues de nuevo, muchas gracias por atreverte a surfear este short con nosotros y ser parte de este movimiento para ganar, compartir e impactar. Pues muchísimas gracias por la invitación, mi queridísimo Roger. Esto fue Surfers y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Surfers. Si te gustó lo que escuchaste y lo que viste, no te olvides de suscribirte en nuestro canal de Spotify y de YouTube. Y no te pierdas ninguno de nuestros capítulos.
También puedes conectarte o puedes inscribirte y puedes tener toda la información en rogeralarcon.com, en donde habrá contenidos exclusivos y también podrás descubrir cómo transformar tu vida y tu negocio. No olvides explorar nuestros formatos de inspiración en los backsides y de historias cortas pero poderosas en los shorts. Y recuerda que en Surfers creemos que el verdadero éxito no solo se mide en dinero, sino en el impacto que creamos y dejamos en el mundo. Súmate a esta ola. Hagamos juntos un futuro más ético, sostenible y lleno de oportunidades. Nos escuchamos en el próximo episodio.